Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Armando Flores, director de aduanas, que es de los elementos que creo yo que están haciendo una buena labor en este gobierno y merece que se apoyen las buenas iniciativas. Bienvenido, Armando. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación, gracias por sus palabras y también un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Armando, yo soy fiel creyente en el libre comercio y en el desarrollo de las sociedades. Yo creo que una sociedad no se puede desarrollar sin muchos elementos. El primero es, lógicamente, el Estado de Derecho, en el cual no cabe el contrabando. Segundo, el libre comercio y el libre intercambio de materia, pues, de comercio. Y luego, pues, que aunque no es su campo, pero sí está el libre intercambio personal, ¿verdad? Pero sí quisiera empezar este programa a que nos diera un diagnóstico de cómo encontró aduanas. Por favor. Cómo no, muchas gracias de nuevo. Yo pienso que la aduana salvadoreña es una institución, bueno, que ya ronda los 80 años. Es una institución con una legislación que data de los 80s, 90s, finales de los 90s, y que algunos de sus procesos están en el siglo XXI. Por ejemplo, el sistema de inspección no intrusiva que tenemos en el país. Los rayos X. Sí. Este es un sistema que está funcionando bastante bien, que le sirve mucho al país para evitar situaciones ilegales en el tránsito en fronteras y que es uno de los sistemas, comparado con la región centroamericana, de los mejorcitos. Ese es un buen ejemplo de tecnología al servicio de la operación de la aduana salvadoreña. Hay obviamente temas que están en el siglo XX en la aduana, algunos incluso en los 80s. Yo soy un fiel creyente de la tecnología y me alegra mucho escucharle, siempre lo he visto y sé que también usted cree en la tecnología como una herramienta valiosa para la transformación. Y pienso que la aduana debe dar el salto por fin, y usted recordará, Alfredo, que este es un tema viejo. Hace 10, 15 años, 20 años se viene hablando de la aduana sin papeles. La verdad es que la aduana sigue siendo esencialmente con papeles y estamos en el siglo XXI. Entonces, para mí es un reto en esta fase final del gobierno del presidente Sánchez Serén empujar la transformación de la aduana, por ejemplo, que por fin empieza a ser una realidad la aduana sin papeles. Ya hablaremos de eso, de proyectos que tenemos. Pero la realidad es que a pesar de que el anuncio se hizo hace 15, 20 años, no hay tal aduana sin papeles. La aduana sigue teniendo como base principal el papel, la tramitología para operar. Y eso complica la actuación de la aduana en algunos aspectos que luego comentaré. Además, hay que decir que la aduana tiene, aunque hay cambios importantes y mejoras que se han dado en el sistema informático, sigue teniendo ciertas caídas en el sistema que afectan la operación. Hemos mejorado. Incluso si uno compara la puesta en marcha y la operatividad del sistema informático en El Salvador comparado con Guatemala, con Honduras, para hablar de nuestros vecinos aquí, naturales, comercialmente hablando y culturalmente hablando, uno se da cuenta que hay menos caídas en El Salvador en número y en tiempo. Bueno, Honduras hubo un día de 24 horas que 30 minutos estuvo en línea y las siguientes 23 horas y media fuera de línea. Eso muestra sistemas informáticos en la región, hablaremos luego del sistema regional, que están vetustos. En el caso de la aduana viene mejorando, pero falta todavía ajustarlo más, el sistema informático. Además, yo creo que tenemos una aduana que tiene algunos procedimientos, algunos métodos de trabajo que no le ayudan a ser más eficiente.
y que sin duda, en mi caso, por la forma y por los trabajos que Dios y la vida me han llevado, pues me sirven para ahora, siendo director de aduanas a 2 meses de estar en funciones, decir, yo quiero empujar esta aduana hacia el siglo XXI. Quiero que la aduana sea una herramienta que ayuda a la economía del país. Quiero que la aduana ayude a la competitividad nacional. Quiero que la aduana siga siendo un instrumento poderoso para el control, como tiene que serlo. Y quiero que la aduana también siga siendo un elemento que ayude a la recaudación. Por eso vengo diciendo, Alfredo, que yo no creo que la ecuación sea más facilitación del comercio y menos control y menos recaudación. Esa ecuación no nos sirve en El Salvador. Nos sirve una ecuación que sume facilitación del comercio con el componente de control y con el componente de recaudación. Yo creo en esos 3 componentes y en eso estamos trabajando. De manera, y me alegra mucho que en esta entrada que yo hago a la Dirección de Aduanas, en mi diálogo con el sector privado, por ejemplo, en la conversación que he tenido con la Coordinación Intergremial de Facilitación del Comercio, ellos coinciden con esta visión. Ellos me dijeron claramente, nosotros no queremos que se bajen los controles, no queremos que se afecte la recaudación, pero queremos que se facilite el comercio. Entonces, estamos de acuerdo. Vamos a hacer que la aduana siga en la ruta de facilitar el comercio, pero continúe en la ruta de fortalecer, mejorar, modernizar los controles y fortalecer la recaudación como elementos centrales. Además, yo creo, Alfredo, que la aduana tiene que, sobre la base de la revisión de la legislación, hay leyes que la aduana pone en marcha, que son leyes verdaderamente que en algunos aspectos pueden estar complicando la operación. Le pongo un ejemplo. Una ley importante que la aduana tiene que ejecutar es la Ley Especial de Infracciones Aduaneras. La última reforma importante a esa ley fue en el 2008, ya prácticamente hace 9 años, casi 10 años. Esa Ley Especial de Infracciones Aduaneras se acabó el alfabeto estableciendo infracciones aduaneras y la última reforma en infracciones fue 2008. Entonces, el concepto que está detrás del trabajo de la aduana es un concepto que fue fuertemente de control en la norma, no sé, uno hasta podría decir quizás hasta en el papel, pero en lo concreto, la aduana uno le sigue pidiendo que evite fuertemente el contrabando y que evite fuertemente la evasión y la elusión. Entonces yo digo, tomemos nota de que hay legislaciones que pueden estar afectando la operación de la aduana y por tanto tenemos que tener la capacidad de ponerlas en tiempo presente, modernizando la legislación y con eso contribuyendo para que la aduana sea más eficiente, sea más funcional y le sirva mejor al país. Entonces, a grandes rasgos, parte de los elementos que yo encuentro son los que le comento junto con el recurso humano. La aduana tiene en promedio 800 personas. De esas 800 personas, aproximadamente 400 están en operaciones, es decir, en aduanas, en puestos fronterizos y en aduanas internas. Y de esas 400, como hay rotación, porque en algunos casos tenemos aduanas 7/24, hay personas que mientras unos trabajan, otros tienen su semana de descanso y van rotando. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una revisión seria también de cuál es la capacidad instalada que necesita la aduana frente a la operación. Ya le doy un dato. Las operaciones de la aduana se han incrementado 26% entre el 2012 y el 2016. 26%. Ese incremento de operaciones, obviamente que sacude la capacidad instalada de la aduana. Por tanto, significa que pronto estamos ya en el proceso de revisión de nuestra capacidad instalada, revisión de las tecnologías disponibles, de los métodos de trabajo y con eso hacer el ajuste que necesitamos para que la aduana sea más eficiente, más moderna, que es el objetivo que todos queremos. Ahora, a mí me preocupa mucho a veces que ciertas actividades de aduana se realicen manualmente, hablando de tecnología.
Y ya vamos a hablar de las aduanas intermedias, de los procedimientos en línea, que creo yo que vienen a reducir la necesidad de trámites personales, in situ. Pero antes de pasar a eso, Armando, me hablaba usted de las caídas del sistema. ¿Eso se debe a energía eléctrica o se debe a fallas de software de origen? Sí, sistema informático, principalmente. Yo creo que en esto, bueno, hay que reconocer que se han venido haciendo inversiones importantes en el Ministerio de Hacienda y en la aduana para mantenernos con las tecnologías que puedan soportar más la operación. Pero yo estoy convencido que necesitamos seguir fortaleciendo ese esfuerzo, ese trabajo. Y usted lo ha dicho muy bien. Por ejemplo, uno se va a una aduana en frontera, encuentra un servidor público de la aduana, que es el que controla los medios de transporte, que en lugar de tener un dispositivo electrónico... ¿Un lector? Sí, lo que tiene... Bueno, primero dije dispositivo, usted dijo lector. O sea, idealmente sería tener la capacidad de que esa persona lee la placa del medio o lee el distintivo del medio que le reporta en forma automática quién está entrando, quién está saliendo, en lugar de agarrar el lápiz y el papel y anotar. Ahí está la oportunidad de mejora que yo veo. Y estamos todavía con una aduana que agarra el papel y el lápiz anotando los medios que entran y salen. Por cierto, por ejemplo, tenemos aduanas como la Achadura, que 1000 medios de transporte pasan por esa aduana cada día. 1000 medios. Significa un medio cada 2 minutos. Es una aduana intensa, con mucho movimiento, que demanda tecnología. Y yo en esto de verdad quiero ser franco. Tecnología es dinero. Dinero que el Ministerio de Hacienda no tiene para invertir. Y por tanto, creo que tenemos que hacer una reflexión del país. A ver, de verdad, queremos aduanas del siglo XXI, hay que invertir en la gente, en las tecnologías, en los procesos. Yo iría un poco más lejos, Armando. Ajá. Dejar de gastar y empezar a invertir. Aquí tenemos una gran oportunidad, porque en la medida de que nosotros modernizamos plenamente la aduana y la instalamos en el siglo XXI, yo estoy seguro que eso va a contribuir a mejorar la economía. ¿Por qué? Por la aduana pasan las exportaciones y las importaciones. La aduana tiene la posibilidad de acelerar o ralentizar la operación de comercio exterior. Hablando de eso, yo creo que en honor a la lectura, hay una tendencia, Alfredo, de echarles todas las pulgas a la aduana. Yo, cuando me hablaron de esta posibilidad, lo pensé. Hay gente que me dijo, estás loco, la aduana te va a matar. En el sentido del trabajo, de la complejidad, yo me gusta el reto. Y de verdad le agradezco a Dios y a quienes pensaron este servidor para esta tarea. Me gusta el reto. Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, necesitamos de verdad modernizar la aduana sabiendo dónde estamos. ¿Dónde estamos? Según el ranking del Doing Business, Alfredo, pues la aduana salvadoreña no está tan mal comparado con las aduanas de la región. Y el trabajo de la aduana, que es un trabajo que facilita exportaciones e importaciones, al menos según el Doing Business 2017, El Salvador está en la posición 44 a nivel mundial. 44. Honduras está en la 109, Guatemala en la 77, Nicaragua en la 73, Costa Rica en la 71, Panamá incluso en la 53, según el Banco Mundial con este ranking del Doing Business. Yo esto no lo digo para cruzarme de brazos, lo digo para que pongamos la lectura completa, porque de repente hay actores interesados en seguir golpeando la aduana, en seguir afectando a la aduana, en echarle las culpas sobre la aduana, cuando yo creo que hay otras responsabilidades. Tienen responsabilidades agentes que intermedian en la operación aduanera, tienen responsabilidades otras instituciones públicas, tienen responsabilidades los propios empresarios, las cámaras empresariales, los agentes, por ejemplo, del transporte internacional de carga. Es decir, yo creo que tenemos que hacer una discusión franca.
La responsabilidad hay que repartirla. A quien le corresponde, que la asuma. Yo lo he dicho en términos, digamos, caricaturescos. Yo estoy dispuesto a sacarle las pulgas que tenga la aduana, pero que no le pongan más pulgas de las que tiene, que cada quien agarre las suyas. No, y que los otros saquen sus pulgas. Exactamente. Y de esa manera estoy hablando con el sector privado y con distintos actores, Alfredo, porque creo que la aduana tiene que, digamos, la aduana es del país, por Dios. Y la aduana es una institución que le sirve al país, es un servicio público necesario que tenemos que cuidar, tenemos que fortalecer, tenemos que valorar las cosas que se vienen haciendo y tenerle interés de reconocer dónde están los problemas y buscarle soluciones a esos problemas. Y en eso estamos. En el próximo segmento vamos a hablar de las aduanas intermedias, que a mí sinceramente me parece una idea genial, porque yo viajo mucho por tierra y sí me doy cuenta, Se da cuenta de lo terrible que es, y también he viajado por Europa y me da envidia lo fácil que es. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Armando, como le dije, a mí eso de la aduana intermedia me parece una idea genial en su operatividad. Me extrañó mucho y me dolió mucho leer un artículo en periódico esta semana criticando las aduanas intermedias. Y aquí quizás voy a ser brutalmente franco. Hay sectores y personas que se benefician del relajo. Entonces, cualquier esfuerzo por ordenar las operaciones es un estorbo. Pero quisiera su análisis. Bueno, mejor no se pudo haber dicho, creo yo. Yo creo que, bueno, le agradezco el comentario de esa nota, que yo me pregunto qué es lo que se quiere, ¿verdad? Realmente qué es lo que queremos en el país. Porque si uno revisa la historia reciente, hemos tenido problemas en las fronteras. Incluso ha habido fotografías emblemáticas en la frontera salvadoreña y en la frontera al otro lado, Guatemala, Honduras, Nicaragua. La gente puede ocupar esas fotografías para decir, es en El Salvador, pero esa es harina de otro costal. Entonces, si hay una conciencia, como creo que la hay, de que nuestros puestos fronterizos no dan para más. Bueno, usted que viaja por la región, en distintos medios, incluyendo por tierra, se da cuenta que nuestros puestos fronterizos son de hace 50 años. La propia infraestructura. Y hay casos de casos. Es revelador lo que uno ve cuando presencia, cuando visita, cuando va de paso en esos puestos fronterizos. Entonces, si estos puestos fronterizos fueron diseñados hace 50 años para esas necesidades, y si solo entre el 2012 y 2016 la operación de la aduana creció 26%, 400.000 operaciones incrementando del 2012 al 2016, pues es obvio que necesitamos ordenarnos. En lugar de seguir pensando que el despacho es en la frontera, porque eso facilita la cola, el desorden, permite incluso por acción o por omisión, contribuye al desorden. Fomenta es la palabra, fomenta. A eso que está ahí, es impresionante. A ver, cuando uno va a Anguiatú, ¿qué es lo que hay en el puesto fronterizo Anguiatú? Cervecerías. Otro tipo de establecimientos que ofrecen distintos productos a los ciudadanos. Sí, hay hasta días de mercado. Bueno, Armando, lo tenemos en San Cristóbal, entre otros.
Entonces, yo creo que esa aduana y esa frontera que funcionó hace 50 años, en el siglo XXI ya no es la frontera que necesitamos. Ya no es la aduana que necesitamos, la operación de la aduana. Nosotros creemos que debe ser una aduana de paso, no de control. En estricto sentido debe ser de paso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carretera, por ahora, que en muchos lados es de un carril de ida y un carril de regreso, y tenemos puestos fronterizos como el POI, que por años, Alfredo, una bendita pluma cerraba el paso de manera que tenía que subirse y bajarse la pluma para que pasara el vehículo. Esa pluma la eliminamos, yo estando apenas una semana en la aduana, fue eliminada después de, no sé, 15 años de que estaba esa pluma, y que en esa aduana, en esa frontera, la aduana creó una caseta hace años que invade uno de los carriles y por tanto, en lugar de ir un carril para Honduras y entrar un carril de El Salvador, solo puede ir un vehículo para allá y luego uno para acá porque la caseta invade ese carril. Es evidente que los puestos fronterizos no dan para el movimiento que tenemos ahora de personas y mercancías. Por tanto, solución no es mía, porque es una solución que el Ministerio de Hacienda creó y que yo respaldo y estoy empujando. Solución, descongestionemos los puestos fronterizos y hagamos el despacho al interior del territorio. Caso concreto, Santa Ana. Si yo tenía camino a Anguiatú, Colas. Son 3 fronteras. Sí. En Santa Ana son Sí. 3 fronteras, hermano. Bueno, son 4. Bueno, 4 con la que está en el sur, 3 en Santa Ana. Entonces, pensando en Anguiatú, si yo lo que tenía en Anguiatú, ¿en dónde, Alfredo? El 30% de nuestras exportaciones se van por Anguiatú, 30%. Estoy hablando de 1.700 millones de dólares al año. Si por ahí se va el 30% de nuestras exportaciones, hace mucho sentido que nosotros establezcamos la aduana intermedia en Santa Ana, de manera que nuestras exportaciones son despachadas desde Santa Ana. Y estamos preparando el último salto en un mes y medio para que con un sistema de radiofrecuencia el despacho en Santa Ana tenga una comunicación con la frontera y el medio que no da un selectivo rojo vaya directo en frontera, ni siquiera se detenga. Eso vamos a hacer en un mes y medio. Entonces, hace mucho sentido. De hecho, el tiempo se ha reducido entre mayo y agosto en más de un 50% en la aduana intermedia. Entonces, cuando yo tengo esa experiencia, que de donde usted le busque, es una experiencia que ordena, es una experiencia que agiliza, es una experiencia que transparenta, que reduce el tiempo. En lugar de estar 10 o 11 horas en frontera, ahora son 30 minutos en Santa Ana. De eso le estoy hablando. Y que eso ha logrado que las empresas sean beneficiadas y el comercio sea facilitado de exportaciones e importaciones vía Anguiatú. Ese es el modelo. Y le agradezco su comentario sobre ese modelo porque estamos replicándolo allá para la frontera en La Echadura, en Metalío. Estamos instalando la segunda aduana intermedia que va a estar primero de en diciembre y vamos a inaugurarla. Y eso debe seguir con las otras puestos fronterizos donde tenemos aduana. El POI, Amatillo, entre otros. Claro, para ahí necesitamos recursos que no tenemos para el año 2018 y 2019. Entonces creo que si este proyecto, como lo muestra, da resultado, el país debería de tomar la decisión unánime de que hay que apoyar ese proyecto, porque ese proyecto descongestiona la frontera, facilita el tránsito de personas y mercancías en frontera, desaglomera lo que tenemos en frontera, ordena a los actores. Y hablando otra vez de ese artículo, de esa nota en el periódico, yo veo ahí algunas reflexiones que más me parecen que son defensas de intereses de grupos y no defensas de un proyecto de país. Entonces, yo estoy cerrando filas, pensando en el país, considerando que este proyecto es exitoso, que va avanzando, que vamos a mejorarlo, que estamos atentos, revisándolo, evaluándolo, escuchando a los usuarios y con esa visión
siendo comprometidos con que vayamos mejorándolo permanentemente. No, y en ese sentido, Armando, no están solos, porque habemos varios ciudadanos, independientemente de nuestra simpatía ideológica o política, que queremos sacarle las pulgas a todos. Y en ese sentido creo que la visión de nación es importante. Esto me trae a otro elemento que creo yo está haciendo buen trabajo, aunque no perfecto, pero buen trabajo en este gobierno, es el ministro de Obras Públicas. Y creo que tan importante en el sistema de aduanas y en la tecnología es la infraestructura, Armando. O sea, y aquí creo yo que me parece una vergüenza que mi partido, y digo mi partido aunque esté en el exilio, esté obstaculizando el financiamiento de las obras viales. Eso me parece trágico, aunque también me parece trágico que el partido de gobierno no quiera someterse a una disciplina fiscal y deje de gastar y empiece a invertir. Así que habiendo dicho eso, Armando, con toda la sinceridad y la mejor voluntad, ¿cuál es la cooperación que ustedes están teniendo y la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, la verdad es que es un actor relevante con el cual estamos trabajando de la mano. Le pongo el último ejemplo. En la aduana, bueno, en la frontera y la aduana El Poy, pasamos años con una cantidad de cráteres en la calle interna de la aduana. Hoyos, incluso algunos con cierta profundidad. Peligrosos. Sí, que generaron problemas en vehículos no solo livianos, sino pesados. Conscientes de que ese es un problema concreto, le pedimos al Ministerio de Obras Públicas ayuda para darle una chaineada mínima a la calle. Gracias a Dios se logró y rápido. Ahora, la calle interna en la aduana El Poy está remozada. Esos hoyos no existen. ¿Qué es una solución temporal? Sí, es una solución temporal, que no tiene, porque no tenemos los recursos para cambiar totalmente la capa asfáltica. Esa es la verdad. O ampliar la carretera. Ampliar la carretera. Entonces, eso muestra un compromiso, en este caso, del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Aduanas con el Ministerio de Obras Públicas para trabajar de la mano, porque fue una cooperación, Hacienda y Obras Públicas, para hacer esa mejora en la carretera interna en la aduana. Y eso nos lleva a otros ejemplos. Estamos trabajando de la mano con Obras Públicas en el proyecto que va a llevar en algún tiempo a cambiar el puente en Anguiatú. Eso, primero Dios, va a caminar pronto con apoyo de Fomilenio. Asimismo, en un esfuerzo conjunto, también Hacienda, Aduana, Ministerio de Obras Públicas, para el trabajo en el puesto fronterizo de Lamatillo, también con fondos de Fomilenio. Y asimismo, otra vez Hacienda, Aduana, Obras Públicas, estamos viendo la transformación que tiene que tener la aduana en La Echadura, en el puesto fronterizo de La Echadura, porque ahí eso ya no da, ese puente ya no da para la operación que tenemos y se va a cambiar la ubicación del puente internacional Guatemala-El Salvador con fondos, ojalá de Yucatán. Pero ¿qué vamos a hacer con San Cristóbal? Con las Chinamas, en donde evidentemente tenemos una situación con el mismo el POI. ¿Cómo hacemos? Yo fui la semana pasada al POI y de verdad que yo veo un tremendo desafío logístico, de infraestructura, que aspiro a que El Salvador veamos esos temas como de país. Esos son temas de país. Necesitamos mejorar la red carretera, incluyendo la red carretera internacional, ampliar las 4 carriles. Necesitamos instalar puestos de aduana modernos, automatizados. Le voy a decir mi sueño. Que nosotros tengamos en la frontera los controles que haya que tener, pero con una especie de un sistema de autobanco. Que la gente no tenga que bajarse los vehículos y que con un sistema como el de los bancos
pueda enviar los documentos, ya sea documentos personales o documentos de tránsito donde corresponda, y que eso sea despachado desde el propio vehículo, ya sea individual o vehículo de transporte internacional de carga. Eso es posible, sí, pero necesitamos recursos para eso. Por supuesto que no solo pienso en infraestructura, sino en todo el cambio en los métodos de trabajo, en las formas, en las prácticas que hay que también ir cambiando y modernizando en la aduana. En síntesis diría, nosotros creemos en este lanzamiento de El Salvador Logístico que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas con el liderazgo del ministro. Creemos en la política regional de movilidad en la región de Centroamérica, que está caminando y que sin duda es un necesario interlocutor en este proceso de modernización de los puestos fronterizos y las aduanas en El Salvador y en la región. Esto me trae a un tema que quiero que toquemos en el próximo segmento, Armando, es la unión aduanera. Esto, empezando por su servidor, creo que hay poca comprensión de lo que es la operatividad de la unión aduanera y de lo que es el proyecto en sí. Y me gustaría que nos ilustrara, por favor, porque yo creo en la unión aduanera. Sí. Y yo sé que algunos compañeros empresarios que se resisten a ello, y creo que no es muy patriótico de su parte hacerlo, pero en el próximo segmento lo vamos a analizar. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Armando, por favor explíquenos lo que es el concepto de la unión aduanera y la operatividad que se visualiza. Primero hay que decir que este es un tema que tiene 50 años en la región. El concepto y el proyecto de unión aduanera nace con el proceso de integración centroamericana y que por las razones que fueren, eso ha estado en pausa. Por los intereses que fuere. Por los intereses que fuere, creo que es más preciso decirlo. Yo, de verdad, le digo, celebré el día que el presidente Sánchez Serén anunció que El Salvador entraría. Porque yo he visto el tema desde la ciudadanía, el tema desde el gobierno, el tema fuera del gobierno y ahora entrando de nuevo a la aduana. Y sé que en el pasado hubo verdaderas resistencias a que El Salvador entrara en este proceso. Incluso resistencias que tenían a la base fantasmas. Qué bueno que el presidente Sánchez Serén tomó esa decisión de incorporarse. ¿Por qué? Porque significa que El Salvador se suma a un encuentro que busca acordar medidas que favorecen el comercio en el Triángulo del Norte. Nuestros principales socios comerciales en Centroamérica son Guatemala y Honduras, y luego afuera Estados Unidos. Entonces, por supuesto que hace sentido de que El Salvador, valorando lo que Guatemala y Honduras hicieron, acordaron y han puesto en marcha, decida entrar, dado que se frustró el proceso de unión aduanera Guatemala-El Salvador que se suscribió en el 2006, que tenía sus dificultades probablemente, pero se frustró. 11 años después, eso está prácticamente apartado y ahora es un nuevo momento que lo impulsa Guatemala y Honduras y que El Salvador dice, vamos a entrar. Qué bueno. ¿Qué significa? Significa, entre otras cosas, que los tres países crean un territorio aduanero común. Es decir, esto ya se vivió en el pasado, cuando se crearon aduanas periféricas. Es decir, hubo oficiales de la Dirección General de Aduanas de El Salvador que estuvieron
en Puerto Cortés, que estuvieron en Tecumán, Puerto Cortés, Honduras, Tecumán, Guatemala, con México, que estuvieron en Guasaule, en Nicaragua, tomando nota del producto que venía a El Salvador, controlando y con eso facilitando de alguna manera, antes no teníamos los recursos tecnológicos que hoy tenemos, facilitando la introducción al territorio aduanero salvadoreño. Ahora el territorio aduanero se va a abrir a Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Eso significa libre circulación? No, porque no estamos dando un salto absoluto, es un nuevo paso. Yo celebro este paso, creo que es un paso en la dirección correcta. Significa que el comercio en el Triángulo del Norte va a verse más facilitado, el comercio va a fluir mejor, la labor de importaciones y exportaciones puede tener más velocidad, pero yo eso lo he dicho francamente, eso necesita, otra vez, ineludiblemente buenas carreteras y buenos puestos fronterizos. Porque ¿de qué nos va a servir ampliar el territorio aduanero si seguimos con las gargantillas, como dice el ministro de Obras Públicas, en los puestos fronterizos? Si seguimos con estas carreteras de un solo carril y en algunos casos con problemas en las carreteras. Mire usted el problema que hemos tenido con Honduras recientemente. Una carretera internacional, la CA4, que va del Poy a Puerto Cortés, pasando por San Pedro Sula, tuvo un gran problema geológico de nuevo. Y eso ha afectado. Un derrumbe. Un derrumbe. Eso ha afectado el tránsito de mercancías y personas yendo del Poy hacia Honduras. No es en El Salvador, es en Honduras. Entonces, la Unión Aduanera necesita un acuerdo trinacional de cómo va a controlarse la operación en ese territorio aduanero. Necesita un acuerdo de cómo se va a facilitar el tránsito de mercancías, que va a tener una facilidad, va a haber un carril rápido de las mercancías que correspondan a ese carril rápido. Va a mantenerse un carril de control de mercancías que van a ser controladas, pero necesita buena carretera, necesita buena tecnología, buena infraestructura, buen sistema informático. Nosotros necesitamos seguir mejorando la aduana salvadoreña y pensando en la Unión Aduanera. Y por eso yo también creo en la Unión Aduanera. Creo que la Unión Aduanera nos va a jalonear más al siglo XXI en la aduana salvadoreña. Ahora explíqueme, por favor, cuando dice que no va a haber libre circulación, yo tengo entendido, y corríjame si estoy equivocado, es que si algo ya pagó impuesto en Guatemala, póngase, en El Salvador ya no tiene que pagar impuesto. Claro, depende cuál es el país de destino. Entonces, por eso es que los controles se mantienen, pero se armonizan. Se armonizan. La Unión Aduanera, por ahora, mientras no se negocien nuevos acuerdos, no significará libre comercio de productos que por ahora no tienen libre comercio en la región, mientras no se negocie. Es decir, la Unión Aduanera es un instrumento que va a servir a facilitar el tránsito de personas y mercancías en este territorio aduanero común, que va a ayudar a que levantemos mejores condiciones de infraestructura y que sin duda va a contribuir para que estos tres países sean mejor vistos incluso por la inversión, identificando uno mira en América Latina, no hay muchas experiencias de lo que ya ahora se está configurando como un territorio aduanero común, Guatemala, Honduras y El Salvador, lo cual es una buena noticia. En tiempos en donde necesitamos ver la integración como parte también de la búsqueda de nuestro desarrollo. Yo creo en la integración y creo que nuestro desarrollo pasa por la integración centroamericana. Y El Salvador necesita avanzar en esta ruta y El Salvador ha sido pionero. Por ejemplo, Alfredo, poca gente sabe que en algunas de nuestras aduanas y en nuestras fronteras ya estamos trabajando de la mano, Guatemala y El Salvador. Bueno, yo lo veo con Lo Guatemala, ve usted con el paso fácil en algunas fronteras. Y en el caso de la echadura, a mí me dio mucho gusto ir a saludar al personal de la echadura, la aduana salvadoreña, y a la par, en el escritorio de la par, estaba el oficial de aduanas de Guatemala, integrando la operación. Eso ya lo tenemos sin unión aduanera. Entonces yo les digo, tenemos una fortaleza de la que partimos. Y ahora la clave es dar un nuevo salto que mejore esa operación, que facilite, que agilice,
que genere más capacidad competitiva y que ayude a la economía de estos países. En esto me parece que lo valioso es que está tomada una decisión política de que El Salvador va a entrar, que el sector privado ha dicho vamos a acompañar, nos parece que esa es una buena idea, yo quiero reconocerlo, creo que es positivo y es un buen momento. Ya le adelanto que para mediados de octubre, esto es una primicia, con mucho gusto, a mediados de octubre se celebra en San Salvador la primera reunión ya trinacional de la Unión Aduanera, donde El Salvador participa con plena espacio de negociación con Guatemala y Honduras, lo cual es una buena noticia de que este proceso va avanzando. ¿Y esta va a ser una reunión abierta o solo de...? Tiene un componente abierto, como debe tenerlo, y obviamente que hay un espacio de discusión directa de los funcionarios públicos de cada país, empezando a tejer ya ese proyecto común de la Unión Aduanera para Guatemala, Honduras y El Salvador, partiendo de una base importante que es la que ya tiene Guatemala y Honduras. Ahora, al principio del programa yo le mencioné Europa. Mi sueño con la integración centroamericana viene basándose en la Unión Europea. Hay un proyecto específico para caminar en esa ruta. Mire, yo lo deseo también. Este es un tema que lamentablemente los países de Centroamérica han venido posponiendo. Y hay que recordarle a los amigos y amigas televidentes. Europa, comillas, le copió a Centroamérica su proceso de integración y lo montó en Europa. Y mire dónde están. ¿Y Centroamérica dónde se quedó? Y retrocedió. El deseo, en el planteamiento, pero no en la realidad. Entonces yo creo que es un buen momento para relanzar la integración centroamericana. La verdad es que después de 50 años de este sueño, ahora vemos la Unión Aduanera enfrente. Hay que terminar de concretarla. Hay que hacer que eso siga progresando y escalando hacia nuevos estadios del proceso de integración. Yo creo que El Salvador debe cerrar filas como país, como nación, avanzando en esta dirección, porque ese es el futuro. Países, aunque tenemos una gran riqueza que es nuestra gente, tenemos recursos limitados y tenemos un potencial. Entonces, países como El Salvador deben ver este proceso como un proceso estratégico que puede contribuir a nuestro desarrollo y a nuestro futuro. Ahora, yo soy fiel creyente en la soberanía, pero no esa soberanía destructiva a los que muchos se amparan. Yo he visto con buenos ojos la presión que ha hecho Europa hacia Centroamérica para acelerar el proceso integracionista. ¿Ustedes tienen cooperación del sistema aduanal de Europa para tecnología, para procedimientos, para políticas? Hay diálogo, Alfredo, y ese diálogo se expresa en iniciativas que apoyan. Yo soy un convencido que siempre tenemos que ver las buenas prácticas. Nosotros no estamos para inventar la rueda, eso ya fue inventado. Hay que ver buenas prácticas en modelos que nos sirvan para seguir mejorando la aduana modelos que han funcionado. Exactamente, exactamente. Entonces yo le digo a los empleados de la aduana, los trabajadores, las trabajadoras, aquí a mí me encanta la intuición, pero me encanta también la cifra, me encanta la buena práctica, los modelos que ayuden para mejorar. Entonces creo que siempre debemos de estar atentos a ver esos modelos para mejorar lo que tenemos. Debo decirle que hace unos días cerramos una segunda misión, muy valiosa, por cierto, de la aduana de Corea, Alfredo. O sea, uno dice, bueno, si ya El Salvador está dialogando con la aduana de Corea, que es de las mejores del mundo, yo les dije a los coreanos, miren, pues yo aprecio muchísimo su experiencia, mis respetos, pero ustedes están lejos de nuestra realidad. Pero aún así, Alfredo, vinieron a hacernos un diagnóstico crudo. Algo de las cosas que le he hablado están en ese diagnóstico. Pero mire, es que no están tan lejos. Fíjese que
Yo no sé si usted sabe que en los años 60 el ingreso per cápita de Corea del Sur era menor que el ingreso per cápita de los salvadoreños. Sí, Y mire a dónde estamos, ellos y nosotros. Entonces, claro, de eso también hablamos en nuestro encuentro con la Cooperación Técnica de Corea. Y de verdad que quedé con un buen sabor de boca porque luego hablé con el embajador de Corea en El Salvador y con la cooperación coreana. Y yo tengo una gran esperanza que esta iniciativa que ahora al servicio aduanero de Corea le ha servido para tener cuadriculada las fortalezas y las debilidades de la aduana salvadoreña, se exprese en un proyecto de apoyo estratégico. Igual estamos teniendo apoyo de Estados Unidos, un importante apoyo de Estados Unidos y también de Europa. Entonces yo digo que en esto tenemos que seguir avanzando, no mirándonos el ombligo, miremos el mundo y veamos en el mundo qué cosas nos sirven para mejorar lo que hacemos en El Salvador. Hay experiencias valiosas, hay tecnología, hay innovación que nos va a servir para que finalmente en El Salvador logremos instalar los procesos aduaneros plenamente en el siglo XXI. Yo hace poco tuve una reunión con el ministro de Obras Públicas y me mencionó el proyecto del corredor logístico del sur, o sea, empezando por la Achadura y terminando en Amatillo. Ese proyecto es importantísimo, como también es importante el proyecto del ferrocarril centroamericano. Y de nuevo, lástima que hay tantos intereses que se oponen a estas cosas, que es una tragedia nacional y yo creo que una de las maneras de vencer estos obstáculos y estas resistencias es hablándolo. Sí. Y en eso yo creo que humildemente vamos a colaborar porque es necesario. ¿Qué piensa usted de los ferrocarriles centroamericanos? Yo, de hecho, es un tema que siempre lo converso, bueno, con mis amigos, con mi familia, ¿no? Y les hago la pregunta, ¿por qué creen que en El Salvador y en Centroamérica no tenemos ferrocarriles después de decenas de años? ¿Por qué creen que este proyecto tan obvio que ayuda al transporte público, al transporte de mercancías, en Centroamérica no se instaló? Y entonces la respuesta cae por su peso. Hay intereses poderosos que se han opuesto a eso. Los buses y los transportistas. Entonces yo de verdad creo que parte del sueño de la integración y del desarrollo tiene que ver con, por ejemplo, con una red carretera de primer nivel, como es esta idea del corredor logístico del sur, como es la idea del proyecto de ferrocarril centroamericano, entre otros. Me parece que en esto debemos de seguir empujando estos temas como son temas de país. El Salvador y Centroamérica no deberían seguirse negando algo que en otros países ha funcionado. Una red de ferrocarril que puede ser de mucha ayuda para el transporte de personas y mercancías es necesaria. Y por supuesto que eso contribuya a facilitar el comercio y a facilitar el tránsito de personas en la región, el tránsito de turistas. Uno, hablando otra vez de Europa o de Estados Unidos, sobre todo Europa, yendo en tren ni siquiera se da cuenta cuando pasa de un país a otro. Excepto en ciertos sitios, pero no se da cuenta. Y por favor, ¿cómo no va a ser obvio la posibilidad de un desarrollo ferrocarrilero entre Guatemala y El Salvador, entre El Salvador y Tegucigalpa, o El Salvador y la costa atlántica, El Salvador y Nicaragua? Creo que son temas que deberíamos seguirlos impulsando, ganándole más respaldo, más apoyos y sobre todo concretarlos, porque me parece que son temas que le ayudan a esta visión de desarrollo de El Salvador. No, y fíjese que parte de la solución primero son las economías de escala, ¿verdad? Un ferrocarril tiene que ser a nivel regional, sí. ¿Verdad? Segundo, tiene que ser concesionado, sí. Y concesionado a un operador de nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando de Deutsche Bahn o de inclusive los ferrocarriles de Estados Unidos, o sea, gente que sabe. Tercero, no hay que tenerle miedo a la concesión.
La concesión no es privatización. La concesión es hacer uso lógico y exitoso de un bien público sin sacrificar el bien público, porque las concesiones que son hechas correctamente, eventualmente los recursos vuelven al Estado y nunca han dejado de ser del Estado. El punto, Alfredo, es que en el país, lamentablemente, las experiencias que hemos tenido, o algunas experiencias que hemos tenido de usar estos modelos de participación privada en obras o en asuntos públicos, pues la verdad que hemos tenido experiencias lamentables. Entonces creo que para empezar hay que tratar de identificar un modelo aplicable a El Salvador, a la región, que cuide los intereses públicos que tenga que cuidar y que se abra oportunidades. Yo estoy de acuerdo con usted que hay oportunidades, por ejemplo, a través de la iniciativa privada que no se pueden lograr a través del sector público. El asocio público-privado. Sí, y eso le iba a decir, que por eso vale la pena que tomemos nota que hay un proceso y hay una legislación que favorece el asocio público-privado, que incluso establece incentivos a ese asocio y que hay que trabajarlo. Yo, a propósito de esto, en mi primera reunión con los jefes de la aduana, el día 14 de julio, les reflexioné sobre la aduana actual y sobre el sueño de la aduana más moderna. Y les decía que me fui a revisar la literatura al respecto y me encontré con un artículo de Juan Héctor Vidal de hace 25 años, en donde era un, digamos, enérgico crítica al trabajo de la aduana. Incluso en ese artículo, que es un reportaje expresado en una consultoría. Y esto me imagino que cuando Juan Héctor era director ejecutivo de la ANEP. Efectivamente. Entonces, y en esa reflexión, el documento del consultor termina diciendo: si la aduana no se moderniza, ANEP entonces le va a pedir al gobierno que se privatice. Entonces, digo, es un tema que, yo digo, el caso de la aduana no pasa por esa solución, pasa por una gestión pública eficiente, moderna. Y ahí es lástima que se nos ha terminado el tiempo, Armando, pero eso son los ejemplos que debemos de seguir de Europa. Sí. En Europa hay ciertas cosas que de hecho las hace el sector privado y las hace mejor, y otras que no. Sí. Y esa donde no tenemos que inventar la rueda. Efectivamente. Muchas gracias, Muchísimas Armando. gracias. Cuídese. Un gusto, cómo no, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.